Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que se transmite a cada vez más ciudades del interior de nuestra patria, lo cual pues a mí me llena de orgullo, y que también ustedes pueden sintonizar y escuchar donde quiera que se encuentren, en todo, incluso el mundo donde hay internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy facilita de localizar. Gracias por su presencia. Les recuerdo que también este programa se sube un poco más tarde a mi página de YouTube y que, por supuesto, están a su disposición, como siempre lo digo, las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ustedes saben, respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, gracias por su presencia, gracias por su compañía en este sábado, la tarde de sábado que está dedicada a la historia, y pues es sábado de gloria, pero aquí estamos ustedes y yo con ustedes para platicar precisamente de nuestro pasado mexicano. Así que, si les parece bien, amigas y amigos, vamos a iniciar. Y para continuar el tema que comenzamos a examinar la semana anterior, esta historia poco conocida, poco divulgada, que realmente han ignorado deliberadamente en muchas historias, digámoslo así, oficiales, historias de bronce, en las que pues se pretende pues hacer un lado este acontecimiento histórico-cultural importantísimo que lo fue, como se le ha llamado, la conquista espiritual. Hemos dedicado el programa anterior, y también con él concluiremos, sobre todo a la acción misionera de los franciscanos. Este puñado de hombres, finalmente no llegarán a ser más de 300 y pico a lo largo del primer siglo de nuestra vida como Nueva España. Este puñado de personajes, repito, de hombres, que sin armas, con la cruz nada más, que sin presencia militar, sin el apoyo de los soldados españoles, lograron conseguir el cambio religioso, sincrético, sí, de todo un continente. Primero, por supuesto, la Nueva España, pero después esta acción franciscana se extendería hasta lo que hoy es Iberoamérica. Nos concretamos únicamente a lo que sucedió en México, pero aún así hay que decir que sí fue una hazaña de la cultura este cambio. También recordábamos quiénes fueron aquellos primeros franciscanos que vinieron a la Nueva España, pero sobre todo, y ahí terminamos la vez anterior, y es un acontecimiento que quisiera yo recalcar. Concluimos platicando aquella reunión, aquellos coloquios, que los 12 primeros franciscanos que llegan a la Nueva España, encabezados por Fray Martín de Valencia, con el apoyo de los 3 originales que ya habían llegado antes, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, Fray Pedro de Gante, que ya sabían el idioma náhuatl y que fungieron como intérpretes traductores, se reunieron con una veintena de señores principales, de sacerdotes, de caciques, de nobles aztecas, de parientes inclusive de Moctezuma y de Cuauhtémoc, para entablar un diálogo, un coloquio como ellos mismos le llamaron, para poder, pues, platicar acerca de la religión. De manera muy sintética les recuerdo simplemente que en este diálogo, en este coloquio, obviamente los misioneros trataron de hacerles ver a los señores habitantes originarios las revelaciones más importantes, los fundamentos más vitales
de lo que es la religión cristiano-católica. También platicábamos que los propios señores, que fueron muy amables y hospitalarios, se resistían y rechazaron totalmente esta primera prédica, diciendo, y con razón, que eran los dioses que habían heredado de sus padres y de sus abuelos, que había un dios para el agua, un dios para la lluvia, un dios para el maíz, una diosa para la tierra, una diosa para la vida, para la muerte, y que pues ellos no pensaban que deberían abandonar este culto que los españoles llamaban idolátrico, para cambiarlo por un dios totalmente desconocido. También recordábamos hace 8 días que los misioneros se dieron cuenta que faltaba un elemento fundamental en esta plática, y era la presencia de las mujeres indígenas, de las mujeres mexicas. Y los convidaron para que vinieran con ellas al día siguiente, y así sucedió. Y también platicábamos cómo se consiguió que se aceptara la religión católica. Si ustedes recuerdan lo que comentábamos en estos coloquios, aparece el elemento femenino cuando los señores llegan con sus esposas, porque tenían varias, y los misioneros aprovecharon la coyuntura para plantearles primero la pregunta de que si sus dioses eran tan importantes y tan poderosos, ¿por qué no impidieron la derrota militar? Porque recuerden que los mexicas, los aztecas, fueron vencidos, sí, por un millar de españoles, pero aliados a cientos y cientos de aliados texcocanos, tlaxcaltecas, huejotzingos, xochimilcas y de muchas otras naciones que se unieron para combatir al opresor azteca. Con esta revelación, con esta noticia, los propios señores mexicas reconocieron que efectivamente sus dioses habían sido vencidos. Pero también platicábamos que el elemento fundamental para lograr cautivar, vencer la resistencia, llamémoslo así, religiosa del pueblo mexica, fue cuando los misioneros les preguntaron a las mujeres si querían seguir adorando a dioses que exigían sacrificios humanos, y por lo cual muchas mujeres habían perdido a sus hijos. Si querían seguir adorando a dioses que además permitían la poligamia, es decir, que un solo hombre tuviese muchas mujeres. Y ante estas dos claras, cuestionamientos que hicieron los misioneros, las propias mujeres reconocieron que efectivamente era dolorosísimo para cualquier mujer tener que entregar a sus hijos para el sacrificio humano, que compartían el sentimiento de lo que habían sufrido las tlaxcaltecas, las huejotzincas, las xochimilcas, pero que además también eso de compartir la vida a varias mujeres con un solo hombre no se les hacía justo. Y la oportunidad de un matrimonio monogámico que ofrecía la doctrina cristiana les atrajo enormemente. Así que el sentimiento materno de no perder hijos y el sentimiento femenino de no compartir con ninguna otra al varón hicieron que las mujeres presionaran y lograran que los hombres mexicas, cambiaran de opinión, y que uno de ellos finalmente reconocería: nuestros dioses han muerto. Nuestros dioses han muerto. Esto fue lo que concluimos la semana anterior. Simplemente quisiera yo recomendarles, por ejemplo, que estos coloquios están disponibles. Se pueden conseguir, se pueden leer. Es verdaderamente una narración maravillosa de esta junta, esta reunión que tuvieron los misioneros con los señores indígenas, y los paleografió, es decir, los transcribió primero al náhuatl y después al español, este sabio, enorme sabio mexicano, don Miguel León Portilla, quien logró, en esta publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de gran formato, de gran tamaño, pues logró poner allí, por supuesto, primero la versión facsimilar de los coloquios en náhuatl, su transcripción en la misma lengua mexica, y después su traducción al castellano contemporáneo.
Lo publicó nada más y nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de México. No es una publicación religiosa, aclaro, es una publicación científica de nuestra máxima casa de estudios que les recomiendo positivamente por si desean ustedes enterarse de los pormenores de cómo fue este coloquio, este diálogo. Así se llama el libro precisamente, Diálogos o Coloquio, que sostuvieron los misioneros con los señores indígenas, que lo publica, repito, la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un trabajo de este hombre sabio, excepcional mexicano, don Miguel León Portilla. Hay en ediciones también más pequeñas, más breves, más fáciles de conseguir, como esta otra, que publicaría Editorial Jus, esa sí es una editorial católica, lo aclaro, pero es exactamente el mismo texto de lo que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, con el permiso de la propia UNAM y con el permiso de su propio autor, don Miguel León Portilla. Este es de mucho más fácil accesibilidad. Incluso les confesaré que yo la compré en la librería del Fondo de Cultura Económica, curiosamente. Pero bueno, este es el tema, amigas y amigos. Esta es la recomendación bibliográfica que me atrevo a sugerirles en este día. Quizás ahorita haga otras más, porque es un documento fundamental el entender cuál fue el razonamiento que utilizaron los misioneros para conseguir que los señores indígenas y sobre todo las señoras indígenas cambiaran de religión, decidieran aceptar el mensaje católico que traían los franciscanos y convertirse. No va a ser fácil, pero este es el primer punto, el primer paso importantísimo para conseguirlo. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que corresponde ya, pues, al fin de la Semana Santa, y que, pues, continúa el tema que habíamos iniciado la semana anterior de entender, de explicar la conquista espiritual de México. Ya dimos el prólogo en el bloque anterior acerca de los coloquios, y vamos a avanzar. Decía yo que no fue fácil. No fue fácil. Una cosa es convencer a esta veintena de señores con una cuarentena o cincuentena de mujeres que los acompañaban, las esposas de ellos, porque el resto de la población pues fue también motivo de problemas para poderlos convencer. Evidentemente no hay los medios de comunicación que hoy tenemos, no se difunden las noticias tan rápido como sucede en nuestra vida moderna y contemporánea, así que pues los misioneros tuvieron que salir a predicar. Miren, déjenme entrar al problema que muchos les ha criticado y quizá con cierta razón. En esos primeros años de evangelización, digámoslo así, en los primeros 5 años, a partir de 1524-1525, los misioneros que estaban en la creencia de que como ya los señores, los caciques habían aceptado, el pueblo tendría que aceptar. Y no sucedió, ¿eh? Claro, el mensaje final y la manera última de lograr hacer que cambiaran de religión será a través de las mujeres y de los niños, que ahorita llegaremos a ese tema. Pero mientras, los demás varones, los demás hombres, mexicas o de cualquier otra nación, se mostraron sumamente resistentes. No querían abandonar a sus viejos dioses. Y los misioneros decidieron, quizás, repito, equivocadamente, en un primer arranque, destruir ídolos, derribar templos, quemar códices antiguos. Querían borrar y desaparecer todo vestigio de las religiones antiguas que había en la entonces ya llamada Nueva España. Repito, derribaron ídolos, los rompieron, derribaron y destruyeron templos, quemaban los códices, los documentos antiguos. No querían que quedara rastro alguno. Se dieron cuenta tardíamente, casi después de 5 años, que ocasionaron sí un enorme destrozo cultural. Nos quedamos sin muchas joyas de la arqueología, sin muchas joyas documentales de los antiguos códices. Sí lo hicieron, sí lo hicieron. Hasta que se dieron cuenta que no era ese el camino. Tardaban muchísimo además en convencer a todo mundo de las bondades y ventajas de la religión católica. Tardaban.
Ya después van a encontrar el camino. El camino tiene dos vías muy claras. Cuando descubren lo sencillo que es. ¿Cómo llevar el mensaje? Pues descubren, primero, el sincretismo. Y segundo, naturalmente, el concepto de la Virgen de Guadalupe. No es el motivo de este programa saber si se apareció o no se apareció. Lo único que sabemos es que un día la pusieron ahí, por obra divina o por obra humana. Eso es lo de menos en este momento. Pero estas dos vías, el sincretismo y el guadalupanismo, harán que muy pronto la gente solita comience incluso a acercarse. ¿De qué se trata el primero? Bueno, el sincretismo es muy sencillo y hasta nuestros días tenemos todavía vestigios muy importantes de él. Los misioneros se dieron cuenta que era posible, vamos a hacer un ejemplo muy grueso, encimar una religión, la antigua, y ponerle encima la nueva. Eso es el sincretismo, así de sencillo. Todos hemos oído esos ejemplos de que pues, los misioneros se encargaban la construcción de templos a los indígenas que estaban por allí, y que algunos de ellos, que eran expertos alfareros en cerámica, hacían la figura de un santo o de una virgen y adentro colocaban, por ejemplo, un ídolo mexica. Esto es cierto, absolutamente cierto. Y esto lo sabían los misioneros, pero lo dejaron hacer. Lo dejaron hacer con una esperanza, que al cabo de una o dos generaciones se les olvidara que allá dentro había un ídolo mexica. Y sucedió. Apostaron mejor a la paciencia, apostaron mejor a esperar, con cautela, con prudencia, a que solitas se fueran difuminando las antiguas deidades idolátricas. Y lo consiguieron. Pero con unos ejemplos además muy prácticos y muy claros. Miren, todos hemos visto en nuestra geografía mexicana que muchísimos nombres de poblaciones, de pueblos, tienen una doble denominación, la correspondiente a un santo, del santoral católico, y su correspondiente nombre también en náhuatl o en tarasco o en la lengua que ustedes quieran. ¿Qué hicieron los misioneros? Algo muy sencillo. A cada lugar que llegaban, a cada población que visitaban, lo primero, cuando ya ellos saben hablar el idioma, es preguntar cuál es el día de la fiesta local de cada pueblo. Es decir, cuál es el día en que celebraban a su dios particular. Y ahora, en lugar de destruir ese dios, vamos a suponer la fiesta de Tlaloc, que corresponde al día de San Juan en el calendario católico, los pueblos pues les ponen el doble nombre, San Juan Teotihuacán. Pero cualquier otro pueblo de nuestro país que ustedes conocen y que son hermosísimos y que se ven en las carreteras, tienen esta doble toponimia, el nombre católico y el nombre indígena todavía ya combinados, y así se quedaron para siempre. La magia consistió en que el nombre católico le fue impuesto al pueblo a partir del día en que celebraban su fiesta antigua en honor al dios que en aquel lugar era venerado. Esto sí fue un exitazo para los misioneros. Lograron, de alguna manera, armonizar la creencia antigua con la nueva, y sí disimulaban que adentro del nuevo San Juan, que se había construido con cerámica, hubiese un pequeño Tlaloc. Sí, así lo hicieron y así lo permitieron, de tal manera que confluyeran las dos religiones sin chocar una sobre otra, o las dos encarriladas en paralelo, con la esperanza que con el paso de las generaciones, como sucedió, se fuese olvidando el antiguo culto idolátrico y fuese prevaleciendo el nuevo culto católico. Así lo consiguieron, ¿eh? Esto fue sumamente importante. Después, repito, de haberse arrepentido de que por 5 años se dedicaron a destruir ídolos, a derribar templos, a quemar códices. Cuando reaccionaron, pues ya tenían la oportunidad pues de hacerlo, y comenzaron a promover, a propiciar esto que se llama sincretismo, que además pues fue auxiliado
de manera muy poderosamente con la imagen y con la narración de la Virgen de Guadalupe. Recuerden simplemente que la Virgen de Guadalupe, en su relato primitivo original, es un texto en náhuatl, escrito por un mexica, que además estudiaba con los misioneros y que llegaría a ser gobernador o cacique de Tenochtitlan en su parte indígena. Se llamaba Antonio Valeriano, este hombre, de la antigua familia real de Moctezuma, y él fue el que escribió el texto con la narración de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que se llama Nican Mopogua, y que de él hemos platicado en varias ocasiones. Entonces, sincretismo más Virgen de Guadalupe hará que comience a multiplicarse la capacidad misionera, pero sobre todo a multiplicarse exponencialmente las conversiones y la aceptación de la religión católica como la nueva religión de los pueblos, no solamente el mexica. Los franciscanos se van a expandir, muy pronto irán a Michoacán, irán hasta Guatemala, irán a Yucatán, y después, apoyados con las demás órdenes, como los dominicos, que van a Oaxaca fundamentalmente, o los agustinos, que también van al centro del país, pues poco a poco comienza a operarse de una manera más o menos ya sencilla la conversión. Pero para ello, repito, lo que fue determinante es, primero, que los misioneros pensaran que no valía la pena destruir. Ya lo habían hecho, 5 años. Afortunadamente sobrevivieron vestigios, pero hicieron una destrucción tremenda. Y después, que encauzaran el sincretismo y que se apoyaran, por supuesto, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En todo este proceso, los que son fundamentales, eso sí, desde el primer momento, desde aquella ocasión de los coloquios, son las mujeres y los niños. La acción misionera va a estar encaminada casi prioritariamente sobre estos dos sectores, mujeres y niños. A las mujeres porque saben qué les pueden ofrecer, que sus hijos ya no vayan al sacrificio humano y que puedan ya disponer de un matrimonio monogámico para que no tengan que compartir a su hombre con otras mujeres que también son esposas. Y a los niños, ahí la táctica es diferente. A los niños, los misioneros decidieron educarlos, enseñarlos, ellos directamente a los niños, para que fueran, como sucedió, repetidores, multiplicadores de la evangelización. Este es el sistema. Parece sencillo, claro. Son pocos misioneros, cuesta trabajo, pero la gran hazaña cultural es que efectivamente, en menos de un siglo, consiguieron la transformación religiosa de más de 6 millones de habitantes que vivían en ese entonces en la Nueva España. Pero de esto, amigas y amigas, si les parece a ustedes muy bien, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos, pues, concluyendo el tema de la conquista espiritual, en esta hazaña cultural que sucedió en nuestra patria y por medio de la cual más de 6 millones de personas cambiaron, sincréticamente sí, cambiaron de religión, aceptaron la religión católica que traían los misioneros franciscanos. Repito e insisto, conseguir esto fue sin armas. No había soldados suficientes españoles, que no eran más de 1,500, para poder obligar a más de 6 millones de habitantes a cambiar de religión. Se consiguió mediante la seducción, la prédica, el ejemplo de los misioneros franciscanos, que ya vimos en el bloque anterior, en un primer arrebato, una vez que habían conseguido la aceptación de los señores, pues se dedicaron a destruir ídolos, a derribar templos, a quemar códices, y ya después entendieron que ese no era el camino, sino, primero, la vía del sincretismo, y segundo, por supuesto, el apoyo guadalupano, que resultó ser fundamental, sobre todo para las mujeres. La Virgen de Guadalupe es la representación de la maternidad, y con un mensaje que en ninguna otra parte del mundo se dio. Simplemente recordemos las palabras del Nican Mopogua.
¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? Y esto es fundamental. Le dieron al clavo utilizar la historia y la imagen de la Virgen de Guadalupe, la narración que había hecho un propio indígena, para poder difundir la nueva religión. Y lo consiguieron, ¿eh? Pero déjame pasar un tema también fundamental. Reitero, en un primer momento, después de los coloquios, cuando los señores habían aceptado la nueva religión, los misioneros franciscanos equivocadamente pensaron que esto ya se había conseguido y se dedicaron a destruir los vestigios de la religión antigua. Por otra parte, también habíamos platicado desde el primer programa que los propios misioneros, inmediatamente que llegan, los 3 primeros, y después los 12, y después los nuevos que vendrán poco a poco en grupos de 12, 15, 18, hasta 40, para juntar más o menos 300 y pico, se van a dar cuenta que lo que es indispensable para ellos es aprender la lengua del lugar. Los que son asignados a la zona mexica, pues aprender el náhuatl. Los que son asignados a la zona de Michoacán, pues aprender el purépecha. Los que son asignados a la zona oaxaqueña, pues el zapoteco y el mixteco. Los que son destinados al centro de lo que hoy es el país, pues aprender otomí. Los que fueron mandados a Yucatán, aprender el maya. Esto es fundamental. Son los misioneros los que se encargan de aprender las lenguas para predicar en ellas a los naturales, como les decían. No se obligó a los habitantes originarios a cambiar de idioma. Ellos solos lo fueron aprendiendo, primero porque los niños iban a escuelas bilingües. Ya desde entonces en México hay escuela bilingüe, no necesariamente como hoy en día, pomposamente, español-inglés. No, en aquel tiempo, por necesidad, las escuelas fueron bilingües. Náhuatl y castellano, maya y castellano, otomí y castellano, purépecha y castellano. Educación bilingüe desde el principio para los niños, pero además también pues los misioneros, para platicar con las mujeres, para platicar con los señores, pues aprendieron la lengua del lugar. Y no solo eso, fíjense, esto es fundamental. Las lenguas indígenas sobreviven y al día de hoy todavía se puede hablar en ellas, y hay muchas comunidades y millones de mexicanos que todavía la tienen como lengua materna, gracias precisamente a los misioneros. Primero, porque decidieron ellos aprender la lengua y no obligaron a los indígenas a cambiar de idioma. Segundo, y esta es una hazaña cultural importantísima que tampoco hemos valorado. Como ustedes recuerdan, las lenguas indígenas antiguas, el náhuatl, el maya, el purépecha, todas las demás, no se escribían. Aún no habían dado el paso hacia la escritura. Se representaba así, con dibujos, con glifos, en códices, pero no se escribía. Y los misioneros, utilizando la grafía, el alfabeto que nosotros conocemos, decidieron escribirla. Lograron poner en papel, en palabras escritas, las lenguas de cada lugar. Escribieron textos en náhuatl, escribieron textos en maya, en purépecha, en zapoteca, en otomí, y gracias a eso se salvaron de la perdición las lenguas, porque no estaban escritas. Son los misioneros los que las escriben con la grafía contemporánea, utilizando el alfabeto, la A, B, C, D, E, F, G, utilizan el alfabeto para poner por escrito las diversas lenguas originarias. Esto es algo bien importante, pero no solamente eso. Amigas y amigos, esto es fundamental y tampoco nos lo dicen. Son los franciscanos los que traen a México la primera imprenta. Son los franciscanos los que comienzan a imprimir libros. ¿Y saben ustedes cuáles son los primeros libros que se imprimen? Sí, los evangelios. Pero además, no los imprimen en castellano, los imprimen en lenguas indígenas. Imprimen evangelios en náhuatl, en zapoteca, en otomí, en maya,
en purépecha, para que los chicos y chicas indígenas que están en sus escuelas, que ya son bilingües y que ya saben leer y escribir en español y en su lengua, puedan leer también y leerles a sus papás los evangelios. Los franciscanos imprimieron libros en lenguas indígenas. Este es un ejercicio de salvación, literalmente, de estas lenguas originarias de nuestro antiguo México. Por eso las conocemos. Inclusive, frailes franciscanos escribieron gramáticas en lengua náhuatl. Las reglas de cómo hablar y cómo escribir la lengua náhuatl, como hoy la conocemos, como hoy se practica, lograron ser, digamos, sintetizadas por franciscanos. Esto es fundamental. Esto va a significar la salvación y supervivencia de las lenguas prehispánicas. Esto es bien importante. Pasa un fenómeno muy curioso. Como se imprimen los testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sobre todo, como la gente ya puede leerlos, pasó algo muy curioso, y ya comentábamos la semana anterior, pero nada más déjenme rematarlo. A las personas, a los niños, a las mamás, a los señores en sus casas, les leen el Evangelio, les leen la pasión de Cristo, les leen el nacimiento de Jesús. Todas estas historias los emocionan mucho. Parece que es una historia nueva que llega a otro lugar y les provoca una especie de emoción, tanto que quieren participar. Y los misioneros se dan cuenta de esto y van a iniciar lo que se conoce como el teatro de evangelización. Ya platicábamos algún tipo de expresiones de esta forma teatral de representar la religión católica, sobre todo en Semana Santa, donde el pueblo entero participa en las festividades del Jueves Santo, del Domingo de Ramos en la bendición de las palmas, del Jueves Santo en el lavatorio de pies, no se diga en la representación de la pasión y muerte de Jesucristo, y rematar todavía después con la procesión del silencio o de los dolores o de la soledad de la Virgen. Participan activamente, pero además se dan cuenta los misioneros que esta lectura, estas pláticas, que les cuenten a los habitantes originarios lo que sucedió allá en Judea 1500 años atrás de ellos, les provoca una emoción enorme. Y entonces aparecen, por ejemplo, las pastorelas para Navidad, o aparece la piñata y esta celebración de las posadas, y se dan cuenta los misioneros que los habitantes originarios participan con muchísimo gusto y entusiasmo en todo este tipo de representaciones. Es un exitazo entonces. ¿Por qué? Porque la gente ya puede leer, ya puede ver, ya puede escuchar una historia que, repito, no tiene nada que ver con la propia, y que sucedió para ese momento 1500 años atrás en Judea, pero es una historia que les apasiona, que les encanta, y año con año todos quieren participar. Insisto, desde las pastorelas y las piñatas hasta la pasión y muerte de Jesucristo. Y va la gente, y la gente se apunta y la gente se inscribe, y todos están gozosos participando en esta historia que es lejana en el tiempo, lejana geográficamente, pero que es el fundamento de la nueva religión. Y esto les gusta mucho por un concepto fundamental que también los misioneros lograron exponer y explicar con todo cuidado. Las antiguas religiones mesoamericanas exigían vidas humanas en el sacrificio. La nueva religión, la que traen los misioneros, ya no exige sacrificios humanos porque ya hubo alguien que se sacrificó, Jesucristo. Y para eso está la cruz, y les enseñan el crucifijo, y Cristo crucificado allí se los muestra para decirles: miren, ya hubo quien se sacrificó, ya no se requieren vidas humanas. Y esto, que a nosotros nos puede parecer pueril, infantil y muy simple, hace 500 años aquí, en lo que hoy es México, causó un efecto importantísimo, porque esto finalmente suponía una nueva religión y dejaba en suspenso las antiguas religiones que exigían vidas humanas. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa
de esta ocasión, y también con él terminamos ya esta serie de 2 programas que hemos realizado sobre la conquista espiritual, aprovechando obviamente esta Semana Santa, en la que, repito, hoy en día la entendemos como vacación, incluso hasta sinónimo de playa y de reventón, pero que antaño, todavía no hace muchos decenios, tenía otro significado distinto. Y este, pues es el que quisimos regresar un poquito en el tiempo, 500 años atrás, para platicar cómo se inició este cambio cultural religioso, sincrético, sí, que va a permitir a 6 millones de habitantes abandonar su religión antigua y aceptar la nueva religión. Del politeísmo anterior al monoteísmo ya que traen los españoles. Déjenme ir hacia el final rápidamente con un par de asuntos importantes. Decía yo hace un momento que los niños se van a convertir también en instrumento de la difusión de las ideas católicas por una razón muy sencilla. Los misioneros decidieron educar a los niños. Fundaron muchísimas escuelas por todas partes, de diversos, inclusive, estratos para los nobles indígenas, para el pueblo indígena, para niñas, para niños, y trataron pues de educarlos. Y además los educaron bilingües. Esto es un avance, ¿eh? No crean que la educación de 2 lenguas, la enseñanza de 2 lenguas, hoy típicamente español e inglés, es algo moderno. No, desde hace 500 años las escuelas de los misioneros franciscanos ya enseñaban el castellano, sí, por supuesto, pero también la propia lengua del muchacho o de la niña indígena. Son bilingües. Nuestros habitantes originarios aprendieron una nueva lengua, conservaron la suya y, además, adquirieron el castellano. Los niños se convierten pues en difusores y esto va a dar origen muy temprano también, por ahí de 1529, 1530, en una historia que ya platicamos justo hace un año, a que algunos chamaquitos tlaxcaltecas, ya educados por los misioneros, y que se convertían entusiastamente en difusores de las nuevas ideas, fueran mal vistos hasta por sus papás. Y esto va a provocar que 3 de ellos sean asesinados, muertos por sus propios padres. Los varones, las mamás trataron de protegerlos, pero el papá, indignado por las ideas, sobre todo estas ideas de la monogamia que los niños traían, del matrimonio con una sola mujer, y que ellos querían defender a su mamá, por supuesto, va a provocar que los padres de estos 3 niños mártires de Tlaxcala los mataran. Así que esto pronto dio inclusive héroes a la cristiandad neófita de la Nueva España, héroes a las personas que ya estaban pues deseosas de poder salir de esa antigua religión tan cruel, que por enojo hasta hubo personas que mataron a sus propios hijos, los niños mártires de Tlaxcala. Pero lo importante pues para este efecto es que los niños van a las escuelas, los niños son difusores también del catolicismo, las mujeres no se diga. Esto me lleva a un par de problemas interesantes. Primero, los matrimonios. Sí fue una dificultad enorme encontrar, resolver la manera de que se pasara de la poligamia a la monogamia. Fíjense, los misioneros, pues ya una vez que conocieron la realidad, ya que hablaban las lenguas, ya que tenían contacto con las familias, pues descubrían que un señor, según su posición, podía tener cuantas esposas pudiera mantener. Había señores que tenían 14, 17 esposas, había unos pobres que nada más tenían 3 o 4, pobres entre comillas, ¿verdad? Y esto, pues los hace que vivan en la poligamia, que no permite la religión católica. Claro, pasando las generaciones ya no habrá problema, pero en ese momento que pudieran elegir entre ellas a una sola esposa, va a ocasionar dificultades inmensas, Las propias mujeres, que antes de alguna manera forzadamente tenían que convivir, sabiéndose todas esposas de un solo hombre, ahora, pues sabían que solamente una de ellas sería la elegida. Bueno, las mujeres se peleaban entre sí, por supuesto, pero los misioneros decidieron tomar el parecer del Señor, del hombre, para que se casara. Hubo diversos ensayos de prueba y error de cómo hacerlo. En algunos casos muy curiosos, pensaban, por ejemplo, que
el señor debería elegir a la esposa con la que tenía más tiempo casado. Y resultaba que estos hombres decían, no, no, con ella ya no, porque ya está muy, muy vieja. Bueno, entonces con la más joven, no, tampoco. Bueno, ¿y por qué no, señor? Pues porque no sabe ni cocinar ni barrer. Bueno, era un problema gravísimo, aunque ustedes no lo crean al día de hoy. Hoy causaría risa, pero efectivamente fue una enorme dificultad que pudiesen elegir esposa. Los franciscanos resolvieron además también que una vez que se casaran con una, según el rito católico, las demás ya no podrían cohabitar con ellas, pero sin embargo, el Señor tiene la obligación de mantenerlas y mantener a todos los hijos que tuviese con las otras mujeres. Esto es bien importante, ¿eh? Es la primera vez que en México se establecen las pensiones alimenticias, impuestas por los misioneros para que los señores mantuviesen a las mujeres y a los hijos de todas las demás que no fuese la elegida para casarse monogámica y católicamente. Una historia increíble, ¿eh? Lástima que no la hemos documentado y que nadie ha escrito sobre ella, pero abundan los testimonios inmensos de cómo era este problema de la poligamia y de cómo se transformó en monogamia. Para esto les voy a recomendar un par de libros que vale mucho la pena si ustedes tienen ganas de ver desde el punto de vista de un misionero cómo fue el enfrentarse a esta realidad cultural. La obra de Fray Toribio de Benavente, Motolinia, que está en Porrúa y que por lo tanto es muy muy accesible en la colección Sepan Cuántos, la historia de los indios de la Nueva España. Aquí Motolinia platica cómo se enfrenta a este dilema tremendo de los matrimonios poligámicos. Esto vale mucho la pena y repito, son de las cosas que no sé si nos hacen ignorar a propósito o preferimos no hablar de ellas, pero es un asunto trascendental de cultura mexicana. ¿Cómo se consiguió de la poligamia a la monogamia? Al igual, de la religión politeísta a la religión monoteísta. Es decir, de los muchos dioses o de las muchas esposas a un solo dios y a una sola esposa. Esto lo explica muy claramente Toribio de Benavente Motolinia en este libro, que repito, es de Sepan Cuántos, así que está bastante accesible. Y él mismo platica otro problema también fundamental que enfrentaron los misioneros: el bautizo. ¿Cómo bautizar? Obviamente, según los propios cánones católicos, el bautizo necesita, si se es niño, unos padrinos que actúen en su nombre con la conciencia clara de que está adoptando una religión. Si son mayores, si son adultos, pues que esté preparado y habiendo entendido de qué se trata. Y aquí pues no había posibilidad, porque lo que le surgía era el efecto de que el agua bendita sobre las personas los convertían ya en cristianos, podían salvarse ya del infierno y ya se convertían en parte de la grey de Dios y además adquirían nombre y nacionalidad. Así que los misioneros franciscanos, según cuenta el propio Motolinia, pues de plano bautizaban en masa. Se formaban en el atrio de algún convento y salía el misionero echando agua bendita, y eso sí, a cada quien bautizándolo en individual y dándole un nombre. Un nombre igualmente mezclando el santoral católico con su nombre indígena. Y por supuesto, para el santoral católico fue muy fácil. Normalmente el misionero le impone su propio nombre a todos los varones, Juan, Francisco, lo que ustedes quieran, y a todas las mujeres es muy fácil, María y sobre todo María Guadalupe. Pasaban haciendo aspersión con el agua y dando nombres. Esto pues es una historia fantástica en realidad y la cuenta con todo lujo de detalles Fray Toribio de Benavente Motolinia en este libro, que se lo repito, vale mucho la pena. Es de Sepan Cuántos de Porrúa, la historia de los indios de la Nueva España. Hay otro más, ya un poco más complejo, también de Porrúa, que narra la aventura franciscana. Se llama Historia Eclesiástica Indiana. Le escribió un fraile también en el mismo siglo XVI, Fray Jerónimo de Mendieta. Este es un volumen bastante grueso, tiene más de 800 páginas, pero en él se cuenta precisamente todo lo que hemos en estos dos programas narrado. La aventura de los franciscanos, la mística de los franciscanos, la entrega, la pasión de los franciscanos por lograr cambiar este mundo nuevo, que repito,
Desde las ideas allá en Europa de Erasmo de Rotterdam de buscar una iglesia como fue la original que fundó Jesús, traer esas ideas a la Nueva España y los franciscanos pues desperdigarse por todo el territorio nacional, cometiendo errores como destruir templos e ídolos, pero también atinando a bautizar los pueblos, darles nombre a las ciudades, a las poblaciones, bautizar a la gente, resolver el problema de la monogamia y conservar las lenguas indígenas, e inclusive publicando libros en esas lenguas, en esos idiomas, pues constituye todo esto una hazaña cultural importantísimo de la historia de la humanidad, Porque insisto lo que comenté desde el primer momento, esta transformación cultural, este cambio de religión, este cambio a una nueva visión sincrética, así al principio, del mundo, no fue por las armas, fue por la cruz. No fue con soldados, fue con misioneros. Esto es quizás lo más importante, de lo cual es una historia de la que podemos sentirnos orgullosos, porque gracias a ella sobrevivió lo mucho o poco que sabemos de la antigüedad prehispánica. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, que acaben de pasar bien sus vacaciones y primero Dios, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.